Ingeniero, buen día, lo escuchamos. Buenos días con todos, jóvenes. Vamos a proseguir con el desarrollo de los metrados de obra de saneamiento. Como ustedes pueden apreciar, tiene sus propias características y básicamente recogemos el reglamento de metrado de Sedapal, ¿no? Pero también es muy similar, digamos, del Ministerio de Vivienda y Construcción. A ver, ponme el power para seguir ¿no? con la interpretación, lectura e interpretación. Ya debemos entrar a desagüe. Ya, ponte ahí donde nos quedamos ayer, Euler, ¿eh? Para continuar. Y agrandas un poco la lámina, ¿eh? Porque está muy pequeña, está para mí. Ingeniero, a ver. Desde metrados, conexiones domiciliarias de agua. Pero, a ver, ponlo eso. Ya, la siguiente lámina, pues, porque... Ya, a ver. Bueno, acá tienen, digamos, lo que ya habíamos descrito en lámina anterior, ¿no? Los metrados, pues, está perfectamente identificado por la caja de medidor, que es normalmente prefabricada, son estándares, a diferencia de la caja de desagüe, que pues tienen alturas variables, ¿no? Normalmente se deja dentro del medidor, van dos válvulas estas de pase, y por lo general se pone un nipple entre ellas, que luego es cambiada, digamos, cuando ya se da pal, está poniendo ya los medidores, ¿no? Luego de la tubería de media pulgada, por lo general de PVC, tiene un forro por el desnivel que hay, pues, para llegar a la matriz, que básicamente está a 1,20 m, tampoco está muy profundo, ¿no? Luego tiene una abrazadera, una corporation, ¿no? Que es la transición, digamos, de la matriz hacia, digamos, con la conexión domiciliaria, ¿no? Y eso es básicamente lo que hay. Por lo general, si yo tengo una matriz, casi es típico, digamos, las conexiones a un lado, digamos, o los lotes que están adyacentes, ¿no? Es típico. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, van a poner al detalle, digamos, todos los despieces, ¿no? O sea, los codos de 45 en el desnivel, un codo ya, también, normalmente usamos mucho codo de 45, no en 90, ¿no? Porque es más suave, digamos, el ingreso del agua. Eh, y se pone así el despiece en el análisis de costo unitario, ¿no? Y acá, digamos, básicamente es por unidad, ¿no? El metrado en general. Pero en el análisis costo unitario hay que hacer los despieces correspondientes, ¿no? A ver, siguiente lámina. Bueno, ahí tienen trabajos preliminares. Rotura, eliminación, reposición de grada, dice concreto. Aunque esto ya lo hemos visto, ya estamos repitiendo, todo esto ya, y refine, todo esto hemos visto también. Ahí está el formato que también lo vimos, ¿no? Cerco de malla, digamos. Movimiento de tierras acá. Ya, esto ya es desagüe. Esto ya es desagüe. Entonces, pero agranda, pues, porque ahí no veo nada yo. ¿Lo leo, ingeniero, o sí ve? No, no, mejor léelo ya para poder interpretar. Ya, A ver, bien. Bien. El punto uno dice que se excava primero la zanja de acuerdo a las cotas de profundidad dependiente marcadas en el plano y verificadas por el topógrafo en el replanteo en obra. Su ancho variará entre 60 y 80 centímetros de acuerdo a las especificaciones, ¿no?
El paso 2 dice, terminada la zanja y verificadas las cotas del fondo por el topógrafo, con ayuda de la mira y el nivel topográfico, se coloca una estaca cada 3 metros a lo largo de la zanja. La parte alta de la estaca indicará, a su vez, la parte alta del tubo en ese punto. Bueno, normalmente para la parte de desagüe primero hacemos los buzones, ya perfectamente demarcado, digamos, con el trazo y el planteo, ¿no? Se hace el círculo correspondiente para hacer la excavación, ¿no? La excavación tiene dos fases también acá. Uno es con equipo, ¿no? Retroexcavadora normalmente, y luego, digamos, el refine manual, ¿no? El refine y nivelación, ¿no? Entonces, una vez fijados los diferentes buzones, prácticamente definimos las cotas de fondo de lo que va a ser las tuberías, ¿no? O sea que ahí no se está explicando de que primero hacemos los buzones, ¿no? Y luego ya todo el recorrido, digamos, del zanjeo, ¿no? De acuerdo a esas cotas, ¿no? Ustedes saben que el desagüe pues se maneja todo por gravedad, ¿no? Esa diferencia de altura, definitivamente, ¿no? Se marcan las zanjas a los dos lados, se excava, digamos, con retroexcavadora la parte con equipo y luego igualito, ¿no? Ni refino y nivelación. Luego también se pone acá cama de apoyo, digamos, hasta 10 centímetros, 5 o 10 centímetros. Se colocan las tuberías, se hace el relleno similar como en el caso anterior, ¿no? Acá la prueba básicamente va de buzón a buzón, ¿no? ¿Ya? Las pruebas hidráulicas, si se quiere llamar así, ¿no? No hay presión, no hay estos elementos, simplemente trabaja por gravedad, ¿no? Y como es de buzón a buzón, se ve, pues, ahí se hace unos diablos que se llaman, ¿no? O sea, las tapas estas, en los buzones ya con la media caña hecha, se hacen, digamos, una mezcla de yeso, cemento y arena, ¿no? A eso le llamamos diablo. Es una mezcla muy buena, ¿no? Que permite, digamos, la hermeticidad de tapar de un lado un buzón y de otro lado, ¿no? Bueno, a ver, la Sangeo ya, ok, ¿qué más? Siguiente lámina, Bueno, nivelación con la ayuda de cordeles. Bueno, acá se indica el nivel del terreno natural, ¿no? Luego la zanja y luego ajá, el tubo. Ahora vemos que acá dice, extendiendo y templando un cordel sobre el lomo del tubo tendido se verifica su nivelación, ¿no? ujú. Ya, extendiendo y templando un cordel a nivel del diámetro horizontal del tubo tendido se verifica su alineación. Ya bien. Ahora, como punto, hay una nota acá. Para entubar se necesita por lo menos 2 buzones vaciados. Ah, sí Ujú. es. Claro, pues, o sea, con los buzones es que hacemos luego la zanja, ¿no? ¿No? El Tiene que punto, haber dos. el Para punto, definir las cotas tiene que haber dos buzones, de hecho, ¿no? Mínimo, ¿no? ¿Correcto? Porque esa es la que sí, define la cota de fondo de la zanja, ¿no? claro, De buzón a buzón. ya. A ver, se Tres, baja. tres. Ah, ¿cómo es? ¿Qué Se dice baja. tres? Tres. Se bajan los tubos y se los embona, mientras el topógrafo controla la pendiente. El primer tubo se conecta a uno de los buzones y la colocación de los tubos se comienza en el buzón situado aguas abajo, ¿no? Aguas abajo, o sea, de arriba a abajo, la colocación de tubos. Del buzón de cota más alta con respecto al buzón de cota más baja, ¿no? Se empieza por el buzón de cota más baja, o sea, de arriba a abajo, como dice. Ya, ok. ¿Qué más? 4 dice, Cuatro. terminada la colocación de los tubos, el topógrafo verifica una vez más el nivel de cada uno. 5. Se da el acabado a la canaleta del buzón. Ya para el caso de nivelación, es muy útil, digamos, el nivel, ¿no? ¿No? Este aparatito de nivel, eso se usa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente trabaja, digamos, en horizonte, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente en la horizontal nomás, o sea, ángulos azimutales que se llaman, ¿no? O sea, en el horizonte nomás. No tiene vertical, no usamos, digamos, para llevar el control de nivel solamente la mira, ¿no?
y pues el nivel y punto, ¿no? 5. Ya, bien. A ver. Ahora vamos con el otro. A ver. Dice uno, antes de bajar la tubería al fondo de la zanja, la cama de apoyo de 10 o 15 centímetros de espesor según el tipo de terreno debe estar perfectamente compactada y nivelada, de acuerdo a la pendiente indicada de los planos. Los tubos se colocarán al costado de la zanja poco antes de instalarse. Una plancha o rodillo vibratorio permite una mejor compactación, así como reducir el tiempo empleado en esta tarea, especialmente en suelos cohesivos, ¿no? Ya, Ahí vemos, una aclaración. allá. Las camas de apoyo para desagüe son un poquito más altas, ¿no? Porque acá se habla de 15 a 20 centímetros, para agua son de 10 a 15, ¿no? Ya, ok, sigue. Ok, Sigue la secuencia. los buzones de tramo a instalar deben estar desencofrados y corados. Las perforaciones en la base del buzón deben estar preparadas para el ensamble de las tuberías de PVC. El eje de la zona donde se alineará la línea de la tubería se indica a campos, ¿no? Bien. Punto 2. Para conectar la línea de tubería al buzón se usará un niple de PVC de 0,75 metros a 1 metro de largo, con campana en un extremo y espiga en el otro, para poder conectarse, ¿no? Sí, Un largo estos de son, 20. ¿Cómo? no, estos son los tubos de PVC naranja, ¿no? Que es lo que se usa para el Les hago. desagüe, ¿no? Sí. Un Sí. largo de 20 centímetros de la espiga se lijará y después de cubrirla con pegamento, se le rociará arena gruesa, dejándola orear por algún tiempo y de esta forma se obtendrá una mejor adherencia con el mortero al fijarla en la base en la, en la base bueno, hasta ahí. Bien. En el punto 3 dice, provisionalmente se ubica el niple de PVC en el correspondiente orificio, se verifica la pendiente con el nivel de mano y se lo alinea con el buzón de otro extremo del tramo. A continuación se lleva a cabo el tendido y ensamblaje de la tubería de este tramo y teniendo cuidado de verificar constantemente la pendiente y alineación correctas con el cordel. Finalmente se rellenan con concreto los orificios de ambos buzones y se les da el correspondiente acabado. Ahí está señalado el nipple, el PVC, la canaleta y el fondo del buzón. Claro, se hace a nivel, digamos, de las medias cañas, ¿no? Ya le dije que las medias cañas es como si hubiera un accesorio al dentro. Imagínense, yo tengo un buzón en una esquina, ¿no? O sea, intersección de una calle con otra, pero en esquina. Ahí definitivamente tengo que dibujar en la media caña, ¿cómo se llama? El codo, ¿no? Porque ahí iría un codo, ¿no es cierto? Se llama media caña porque es medio tubo el que se hace de cemento con arena, ¿no? Es una mezcla de cemento-arena, ¿no? Para darle la forma, ¿no? Eso es. ¿Qué más? Continuemos, Euler. Bien, varios. La principal diferencia con excavación de zanja, refina y nivelación de zanja, relleno y compactación de zanja y la eliminación de desmonte en el caso de tuberías es que en redes de alcantarillado la altura será variable. Por tanto, para el metrado se pueden tomar como unidad de medición los metros cúbicos o metros lineales al trabajar con alturas promedio. ¿Mm? Se Claro. mide, como dice ahí, en metros lineales, metros o metros cúbicos. Bueno, hay la alternativa porque no es como el caso del agua, ¿no? Que tenemos 1,20 m casi constante, ¿no? Acá es variable porque esto trabaja por gravedad y las cotas de fondo se determinan en función a los buzones previamente hechos, ¿no? Por lo menos mínimo dos para generar una zanja, ¿no? Tiene que haber un buzón, digamos, de inicio y un buzón de término mínimo para hacer el zanjeo posteriormente, ¿no? Tuberías. Bueno, buzones, ya. Bueno, ahí ven diferentes, digamos, detalles típicos de los buzones de APAL, ¿no?
ven, digamos, el concreto armado también, el fierro en la tapa hacia la derecha. Bueno, ven una serie de detalles, ¿no? Ahí de los buzones. Puede ser del modo que está indicado en la parte inferior, ¿no? Para la zona de la tapa de marco y tapa de fierro fundido, o sea, para la inspección de 60 centímetros por lo general el diámetro, y de 1,20 m, digamos, al interior, lo que es propiamente buzón, ¿no? A veces, dependiendo de la altura ¿cómo se llama?, del buzón, se ponen unas escalinatas ahí de fierro que se llaman escalera de gato, ¿no? Eso cuando es mucha altura, ¿no? Pero eso es más allá del 1,80 m, 2 metros, ¿no? Cuando son de 1,20 m, buzones chicos, no se necesita eso. Bueno, ¿no? Digamos, ustedes tienen ahí el cuerpo, la base, el cuerpo y la tapa. En la tapa hay un detalle, digamos, para la marco y tapa de fierro fundido de inspección, ¿no? Que es de 60 centímetros de diámetro, ¿no? Digamos, hay un cuello ahí, ¿no? Que se está formando, o sea, hay una reducción del diámetro, ¿no? Siguiente. Bueno, son algunos detalles, ¿eh? De la parte a la derecha creo que no hay nada, ¿no? Básicamente era para eso. Ya, otra lámina. No perdamos el tiempo ya en detalles. Ya, Bien, a ver. excavación. Una vez marcados los buzones, se procede a su excavación, trabajo para el que basta solo un peón y bueno, debe controlarse la profundidad hasta llegar al nivel de fondo señalado en los planos, ¿no? Al llegar al nivel de fondo, se planta una estaca para marcar la altura del solado de la base del buzón y este tendrá 20 centímetros de altura, pues. Se mide en metros cúbicos. Excavación. Estamos Ajá. hablando del buzón. Todo esto son tareas del buzón. Base del buzón. A ver. La base del buzón es de concreto armado, es decir, está constituido por concreto y acero. El concreto será medido en metros cúbicos y el acero en kilogramos. Entonces, hay varias medidas de medición acá, ¿no? Sí, la diferencia es que nosotros vamos a hacer la parte de fierro por diámetros. Al final se traduce en kilos, ¿no? Pero cuando te lo dan todo en kilos no sabes qué diámetros comprar y de ahí el problema que hay que remetrar todo para hacer el pedido de fierro, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí ya vamos a hacer una variante, ¿no? Que nosotros no lo vamos a clasificar directo en kilos, sino primero en diámetros y luego su unidad de medida en kilos, ¿no? Pero vamos a indicar el diámetro, porque si lo hacemos global, no vamos a saber qué comprar, ¿no? De qué diámetro. ¿Ya? Esa es la diferencia también que van a ver en los presupuestos que, bueno, en este caso no vamos a hacer ¿cómo se llama? Sino simplemente la vivienda, ¿no? Porque no alcanza, lo mucho metrados. Y el cuerpo de buzón. Bien, terminada la excavación y al día siguiente de haberse vaciado el solado, se ensambla el encofrado metálico para lo que es el vaciado de los muros del buzón. Armados los muros, se procede al vaciado de los muros. Claro, armado, se procede al vaciado de los muros. Sí, sí. Claro, Eh, el cuerpo, estamos hablando del las, cuerpo cilíndrico, ¿no? las paredes tendrán 20 centímetros de espesor, según está acá, y en esta actividad se considerarán el encofrado interior y exterior, concreto y acero. El encofrado interior y exterior se medirá en metros cuadrados, el concreto se cuantificará en metros cúbicos y el acero en kilogramos. Ahora, si estamos haciendo buzones, digamos, en conglomerado como es el suelo de Lima, ¿no? Se excava un poco más para poder poner la tapa exterior, digamos, ¿no? Del encofrado, ¿no? Entonces hay que, pues, sobreexcavar, se llama eso, ¿no? Pero eso está contemplado en el análisis de costo, ¿no? Porque en la medida, digamos, la excavación es geométrica, es la del diseño, ¿no? El espesor, digamos, del cuerpo son de 20 centímetros, por lo general, ¿no? Creo que también está diciendo ahí, ¿no? Y esas son las características para el cuerpo. ¿Qué más? Ya.
Dice que los encofrados deben limpiarse y repararse, y repasarse con petróleo antes de colocarse para facilitar el desencofrado. El encofrado y vaciado deben hacerse en 2 etapas o más, ¿no? Para alturas mayores de 1,20 metros. La preparación del concreto debe hacerse en una mezcladora y debe usarse vibrador al hacer el vaciado. Finalizados los muros, se arma el encofrado para el vaciado del techo, que es la única parte del buzón que lleva armadura de fierro, ¿no? No necesariamente eso que tú estás diciendo, ¿eh? Eso depende de varias condiciones, sobre todo si tú tienes altura de 1,20 m, por lo general el cuerpo también va con fierro. Si está diciendo así, eso no es tan cierto, ¿no? Hasta 1,20 sí, normalmente son concreto, digamos, ¿no? Simple. Y luego la tapa, que puede ser prefabricada, también la tapa, eso también te ayuda, ¿no? Ya, la media caña en la base. ¿Qué dice? Dice, bajo esta actividad será cuantificado el concreto requerido, el encofrado, así como el acabado pulido. El concreto ha de medirse en metros cúbicos, el encofrado en metro cuadrado y el acabado pulido en metro cuadrado también. Hay varias vías de medición en este caso, ¿no? El Ya, techo, pero en general se considera la media caña nomás, ¿eh? En general se considera la media caña. el techo prefabricado. Bajo esta actividad será cuantificado el concreto requerido, el encofrado, el acero y la tapa, así como el marco del fierro fundido, ¿no? Eh, el concreto ha de medirse en metros cúbicos, el encofrado en metros cuadrados, el acero en kilogramos y la tapa y marco de fierro fundido en unidades. Como te digo, normalmente en la práctica profesional van a ver ustedes que eso lo hacemos prefabricado, ¿no? Es más rápido. Bueno, ¿qué más? Varios, dice. Varios, dice, bajo este ítem está comprendido la prueba hidráulica y escorrentía de desagüe, que será medido en metros, la prueba de compactación de suelo y la prueba de calidad del concreto cuantificada en unidades. Ya, a ver, por aquí hay unas aclaraciones, unos pasos. El primer paso, dice, de la prueba hidráulica consiste en taponar o en taponear los extremos del tramo que se está probando, ¿no? Para ello, Normalmente las pruebas se hacen de buzón a buzón, ¿no? sí, Eso para eso como se hace, prueba. sí. Una mezcla de diablo fuerte en los orificios de salida, sí. Eh, Claro, yeso, cemento y arena, ¿no? Ese es el diálogo fuerte. Proporción eh, es 2 veces cemento, 1 vez yeso, y la arena que corresponde de acuerdo a esto, por lo general es 1,6, 1,5, ¿no? La proporción, digamos, de cemento con respecto a la arena, ¿no? Eso claro, ya en la práctica, pues hay cosas que acá no se indican, ¿no? Pues simplemente les estoy ampliando, ¿no? Como hacemos en la práctica, ¿no? Lo fuerte. se procede, dice, después al llenado con agua del tramo por el buzón más alto hasta llegar a 10 centímetros de la tapa, pues. Luego en la prueba de conexiones se cubren los lados de la tubería, salvo las conexiones con arena gruesa, y se muestra el orificio tapado con diablo fuerte. Y el tramo que se prueba debe mantenerse lleno de agua por 24 horas. La prueba la tiene que supervisar CEDAPAL, pues, ¿no? Además de que la prueba, como dice el ingeniero, se realiza por tramos para asegurarse que no existan fugas, ¿no? De buzón a buzón. Ya. Ojo que el agua debe permanecer 24 horas. ¿Por qué? Porque acá no hay, pues, como en el caso anterior, digamos, un balde de prueba, manómetro, eso, porque eso es presión, ¿no? La presión básica es 150 psi para el agua, ¿no? Acá simplemente gravedad. Por eso la ponen ahí a buen recaudo, tapado, digamos, 24 horas, ¿no es cierto? Bueno, ya. Este es un formato que yo les di a los alumnos, lo hice, para que metan, digamos, la parte de fierro, de buzones, encofrado, todo, ¿no? Este es un formato similar al que usamos para viviendas, ¿eh? ¿No es cierto? No sé si lo puedes ampliar este formato para poder explicar un poco. No, no, el formato de buzón, ¿no? De fierro, ahí te estoy indicando. Pero que esto va a servir también para vivienda, por eso voy a explicar acá. Ahí está bien. Ya, ahí nomás. Dice diámetro exterior 1,60, profundidad 1,55 m,
Sector A, tramo 2, ¿ya? Tipo de terreno, no deleznable. ND es no deleznable. Concreto de la base, el metro cúbico, está el diseño, o sea, un dibujito que hemos hecho. Digo, porque esto ha sido participación también con Brad y, ¿cómo se llama? Marilena de Morote, hicimos estos cuadros, ¿no? Con ellas, bajo mis indicaciones, obviamente, ¿no? Las medidas, el diámetro 1,60 exterior, el alto, o sea, es de 20 centímetros, ¿no es cierto? Y hacia la derecha, a ver, ponte a la derecha, a la derecha, a la derecha. El perímetro mojado es exclusivo para encofrado, ¿eh? Ya que está dicho acá, y es un formato que vamos a usar en viviendas, similar a este. El perímetro mojado es una nueva manera de medir, pero es exclusivamente para encofrado. El perímetro mojado es cuando el encofrado está directamente, digamos, con el concreto, ¿no es cierto? Entonces el área que moja, entre comillas, es la que corresponde al concreto. Imagínense, tienen una viga ustedes peraltada, el perímetro mojado para el encofrado va a ser debajo de la losa, ¿no? Vamos a suponer que tenga de la losa hacia abajo 40 centímetros con 25 de ancho. Entonces el perímetro mojado sería solamente la parte visible, no solo que se encofra, porque lo otro ya es encofrado propiamente de la losa, y esa parte de la viga está incorporada a la losa. Entonces el perímetro mojado es los 40 centímetros, ¿no es cierto?, que están debajo de la losa misma, luego el ancho, 25 centímetros, y otra vez 40, ¿no? Esa parte en U, 40, 40 y 25, 1,05 se llama perímetro mojado, ¿no? ¿Ya? Lo que está en contacto directamente. Si tengo un cimiento o sobrecimiento que sea de 30 centímetros, vamos a suponer que sea un muro portante que va a tener el espesor, o sea, el espesor del sobrecimiento es el espesor del muro, ¿no? En este caso 25 centímetros. ¿Cuál sería el perímetro mojado si tiene una altura de 40 centímetros? Vamos a suponer este sobrecimiento. El perímetro sería solamente 40 por 2, ¿no? Porque son dos. Entonces, lo de arriba es un formato, no las medidas, ¿no? El diámetro, digamos, porque es circular, y el alto, ¿no es cierto? 20 centímetros y el exterior es 1,60, por lo tanto el área es tanto, ¿no? El perímetro mojado sí aparece en encofrado, miren más abajo, ¿no? Ahí sí se está usando el perímetro mojado. Pero tengo la media caña, ¿no? Esa es una media caña, ¿no? O sea, esa de ahí es la media caña, ¿no? Con un 20%, 20 por 1000, ¿no? O sea, tiene ligera pendiente hacia el interior, ¿no? Se dibuja pues la mitad de un tubo, ¿no? ¿No es cierto? Y esa es la media caña en general, ¿no? Eso también se mide. El formato inicial, entonces, todo, ahí el encofrado, etcétera, trabajamos con perímetro mojado, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el perímetro mojado en este caso, digamos, del cuerpo? A ver, lo pueden verificar ahí. En el Metro encofrado 20. interno, eh, Claro, hay interno y externo, ¿no? claro, ahí Hay que dividir encofrado interno y encofrado externo, ¿no? El claro, perímetro mojado es el que va a estar el encofrado en contacto directo con el concreto, ¿no? Ese perímetro mojado, ¿no? Entonces sería el círculo interior por la altura, ¿no? Digamos, eso te da, digamos, el perímetro mojado, ¿no? En este caso sería la altura en sí, ¿no? De toda la circunferencia, ¿no? Más sencilla, ¿no? La longitud de la circunferencia es el perímetro mojado, tanto interior como exterior, solamente las caras que están en contacto directo con el concreto. A eso se denomina perímetro mojado, ¿no? Y el concreto también está indicado ahí, ¿no? Ustedes pueden revisar esta lámina que es bastante ilustrativa,
Vamos a ver, acá debe haber fierro también, más abajo, a ver, o no, si no está en otro. Ya todo este es para encofrado en concreto. Ya se repite la misma figura, pues ustedes pueden verificar las dimensiones, ahí están al costado, ¿no? Ya este es para concreto y para encofrado, ¿ya? Este formato, ¿ya? Entonces, veamos ahora otro formato similar. Seguramente la lámina a continuación es la de fierro, ¿no? Las diferentes componentes, pues se está haciendo una descomposición prácticamente, ¿no? Recuerden el tipo Lego, ¿no? Que trabajamos para BIM, ¿no? Ya, ok. La otra lámina, hay otra lámina, esa de ahí. Esta lámina es exclusivamente para metrado de fierro, similar a como vamos a hacer para los metrados en edificaciones, ¿no? Viene la descripción de cada uno de los componentes, la base, el cuerpo, ¿no? El techo, etcétera. El diseño de fierro, qué tipo de fierro tenemos, ahí está indicado. La longitud es 1,50 m y el diámetro. Acá tenemos que especificar el diámetro. Ahora, número de elementos iguales se refiere, digamos, en la base, se habla de 2, quiere decir, y luego dice el número de piezas por elemento. Entonces, lo que está marcando esto es en 2 capas, ¿no? Y cada capa, digamos, tiene 11 piezas de 1,50 m, ¿no? Eso es lo que me está indicando ahí. En la de abajo, en el cuerpo, por ejemplo, tienen un fierro vertical y un ganchito, ¿no es cierto? Una L ahí, ¿no? Un codito. Entonces, 1,25 de alto por 0,20, digamos, el ganchito, ¿no? El piecito, digamos, del fierro, estoy hablando, del cuerpo. Defino la dimensión, número de elementos iguales en este caso, se trata de un solo elemento, pero que van a haber 44 a lo largo, digamos, del diámetro, ¿no? Pero es un solo elemento, en cambio en el otro eran 2 elementos, ¿no? Arriba y abajo. Acá simplemente tenemos uno al centro, nada más, por eso habla de un elemento, ¿no? O sea, es un enmayado con un fierro, digamos, vertical en una sola capa, ¿ya? Para que se entienda. Y luego pone las dimensiones respectivas, ahí punto a la derecha. No, quiero ver el encabezado, pues, a ver, ya. Entonces, se pone, digamos, la longitud por pieza, unos 50 en el caso que estábamos viendo. 3 octavos significa, digamos, multiplicar 11 por unos 50, ¿no? Esa es la longitud. A ver, hacia la izquierda creo que son 2. ¿Cuánto era ahí? 11. A la izquierda, un poquito, pues, para ver los datos. ¿Ves? 2 por 11 por unos 50 debe darme 33 metros lineales de 3 octavos, ¿no? Entonces, hacia la derecha se pone en cada columna desde 1/4 de pulgada, ¿no? Que se usa para estribos, por ejemplo, 3 octavos, 5 octavos, 3/4 hasta 1 pulgada, ¿no? Si hubiera excepcionalmente 1/4, 3 octavos, tendría que ponerse, pero es muy raro, digamos, porque esas son fabricaciones a pedido, ¿no? Nosotros en Gallito Ciego usábamos fierro de 1/3 octavos. Entonces, sí, el Perú nos fabricó especialmente eso, habían varias toneladas, ¿no? Porque también, pues, si es poco, si el Perú no hace. Creo que hay una mínimas toneladas, digamos, para la producción, porque ya son fierros exclusivos, ya no son comerciales. Más allá de 1 pulgada ya no hay fierro comercial que se diga, sino tienen que fabricarles profusamente, ¿no? Bueno, ahí están todos los componentes, digamos, circular, todo del fierro, ¿no? Su diámetro respectivo, número de elementos iguales, ¿no es cierto? El número de piezas, digamos, por elemento, y la longitud total, ¿no? Y así sucesivamente, y lógicamente la longitud total se impone en el diámetro que corresponda, ¿no es cierto? Si estamos hablando de 3 octavos, será pues en la segunda columna, después de 1/4 de pulgada. Y así sucesivamente. Entonces, al final de este cuadro, veamos el final del cuadro, el final, el final, más abajo, ¿no? Más abajo. Entonces ahí dice la longitud total, ¿ya? Ojo que no hay desperdicios acá, son longitudes geométricas. ¿Ya? La longitud total, sumamos todos los renglones de las columnas respectivas por diámetro, 3 octavos, etcétera. El de 3 octavos está sumando, por ejemplo, 1764 metros, no, 176,40, ¿no? Metros lineales, ¿se entiende? Luego dice el peso específico de cada varilla, o sea,
.25 kilos por metro lineal para diámetro de 1/4 pulgada, 0.56 kilos por metro lineal para 3/8. Y seguimos el cuadrito abajo, ¿no? De las densidades, ¿no es cierto? La densidad, más a la derecha, pues, para ver. 0.99 creo que es, ¿no? Estos son estándares de aceros de Arequipa, ¿eh? Porque el de CIDER ahí varía 1.02, por ejemplo, ¿no? 0.99, bueno. Estamos trabajando en estos casos con aceros de Arequipa. 1,55 kilos por metro lineal del diámetro siguiente, ¿no? Y así sucesivamente, el de 1 pulgada es 4.01 kilos por metro lineal de diámetro de 1 pulgada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el metraje que está arriba por la densidad y me determina la cantidad de fierro de 3/8 en kilos, ¿no? Ya 98.78, o sea, redondeado, 99 kilos, viene a ser la cantidad de kilos del diámetro de 3/8. Entonces, todos esos detalles de datos son longitudes, ¿no? Parciales, ¿no? En la columna respectiva de 3/8, el 44, 5 son valores parciales, que luego los sumamos y el total sería 176.4 metros lineales. Multiplicado por la densidad del acero me determina la cantidad de kilos por diámetro, ¿no? ¿No? O sea, acá nosotros tratamos de sacar siempre por diámetro, ¿ya? En el análisis de costos también lo hacemos por diámetro. Y es en el análisis de costo de fierro donde consideramos desperdicio. Por lo general, el desperdicio varía de 5 a 10%, ¿no? Los estándares o intermedios como media pulgada, por lo general consideramos 8% de desperdicio, por ejemplo. Pero eso ya es el análisis de costo. Y entonces él me dirá, entonces, ¿cuánto pido de fierro, ingeniero? Ya ha incluido el desperdicio. Lo que pasa es que en el metrado no figura desperdicio, pero en el análisis de costo sí. Entonces, para el pedido, tenemos que incrementar, porque si ustedes piden así al pelo, digamos, 176.4, etcétera, etcétera, a eso tendrían que sumar por lo menos un mínimo 5 a 8% de desperdicio, o sea que el pedido finalmente no va a ser 98,78, sino multiplicado por 1,08, por ejemplo, ¿no? Y esa es la cantidad de fierro, porque al final se traduce esos kilos, digamos, a varía, ¿no? ¿Está bien? Tanta varía quiero, o si no, de frente dan ustedes tantas toneladas o kilos requiero, ¿no es cierto? Y ellos ya lo convierten, porque su estándar es 9 metros, digamos, para hacer los arequipas. Era decir, pero 9,15, pero me parece que ya están trabajando con 9 también como estándar, ¿ya? En todo caso, lo de decir Perú antiguamente la longitud era 9.15, ¿no? 9 metros 15 centímetros, ¿no? Bueno, esas serían las características para un metrado de fierro. Hay dos formatos que estamos manejando, ¿no? Por un lado, el formato de concreto y encofrado, y por otro lado, este metrado, digamos, para el formato para metrado de fierro. Este es muy similar y así lo vamos a usar cuando hagamos, digamos, el fierro, por ejemplo, de columna, de viga, etcétera, la vivienda, ¿no? ¿Ok? No sé, si hubiera alguna pregunta adicional, háganlo acá, ¿eh? Estamos haciendo buzones, que son estructuras, digamos, hidráulicas, ¿no? Y esas, en este caso, va, digamos, toda armada, ¿no? Así que esa distancia de 1,20 es un límite, ¿no? Por lo general, para hacer buzones, digamos, de tipo concreto simple, pero más allá de esa altura, eh, se acostumbra a poner ya una malla, por lo menos de una capa, ¿no es cierto? Una malla, ¿ya? Para el cuerpo del buzón. No sé, si hubiera algunas preguntas, háganlo. ¿Preguntas? Compañeros, si Jóvenes, tienen alguna pregunta, por favor, háganla. ¿está claro los formatos? ¿Saben lo que es perímetro mojado ya? Ese es para encofrados. Se define un nuevo concepto que se llama perímetro mojado. No sé, parece que todo está claro, no sé. Pasamos a otro tema entonces, Euler, ¿eh? ¿Cuánto falta, Euler, para este primer módulo? Faltan 10 minutos, ingeniero. Ya, entonces sigamos. A ver. Sigamos. Metrados de ¿Qué tenemos? conexiones domiciliarias de alcantarillado. Ya, ajá. Bueno, varía la conexión domiciliaria, pues acá, ¿no? Tengo la caja de registro que ya no es como el caso del medidor, que es típico, ¿no? Acá no, porque acá obedece ya a alturas variables los registros, ¿no? Y luego pongo la tubería correspondiente de PVC en naranja también.
Luego, al final, hay un codo a 45 grados que va a ir pues ahí metido dentro de la tubería, digamos, matriz, llamémosle así. A esa pieza normalmente le llamamos cachimba, ¿no? Pero ahora todos ese PVC, antes se hacían de concreto eso, ¿no? Pero ahora todo es PVC, ¿no? La cachimba, ¿no? Luego las piezas simplemente se mide ello. Y como es caja de registro, no hay nada, digamos, en el medidor, salvo que esté revestido nada más, y punto, ¿no? ¿No? Entonces es bastante simple la conexión domiciliaria de desagüe, ¿no? Con respecto a la de agua, pues que tiene medidor, etcétera, etcétera, ¿no? En planta también es a la izquierda, ¿no? No tubería de PVC, ¿no? ¿Ya? Que se va a empalmar por la parte superior, digamos, con la tubería matriz, ¿no es cierto? Ya, ok. Bien, Varios. varios. Para los procesos de trabajos preliminares, movimiento de tierras y tuberías y accesorios, remitirse a las vistas anteriores, ¿no? Para la acometida a la matriz de desagüe se utilizan cachimbas, en cuya colocación debe cuidarse la correcta alineación entre la tubería matriz y el ángulo de derivación. Esto es la trayectoria con la tubería que viene de la caja de registro de cada vivienda. Con un lápiz se marca el perímetro de la montura, así como el orificio que se va a recortar. Su medición, varios también. Pero cuando te ponen varios es que, pues, algunas son metros lineales, otras son unidades, depende, ¿no? Lo que estoy tratando. La cachimba normalmente, digamos, el metrado es la longitud que corresponde de la matriz, desde el eje de la matriz al eje de, digamos, de la caja de registro, ¿no es cierto? Es la longitud que debe tener la conexión domiciliaria de desagüe, ¿eh? Así se mide. Por lo tanto, son típicos también esto, ¿no? Son típicos, digamos, para los lotes continuos, ¿no? ¿Ya? Y en el análisis sí detallamos cada elemento, ¿no? Pero eso en el análisis de costo, en Meltrao no es bastante simple, ¿no? Se ven, digamos, de 8 metros de longitud, 7 metros, en fin, lo que mande, ¿no? Y ese es estándar para todo ese lote adyacente, ¿no? Metrao es una cosa y análisis de costo es otra, ¿no? En el análisis de costos sí hay que detallar caja de registro, cachimba, tuberías, todos los elementos, ¿no? El revestimiento, etcétera, de la caja de registro. La caja de registro debe ir revestida también, ¿no? Bien. Otra lámina. Tenemos que ser más dinámicos, Euler. Ya, a ver. Tenemos acá el formato de conexiones, Domiciliaria. ¿Puedes agrandar un poco? ya, sí. Agrándalo, agrándalo. Ya, este es el otro formato, ¿no? Dice, siempre nombran calles, ¿no? Luego, digamos, también está incorporado buzones, dice, ¿qué dice? ¿Puedes leerme ahí? ¿Número de qué? De lote, ¿no? Ah, bueno. Claro, el número de lotes, 6 lotes en este caso. La longitud de conexión, la sección AA es variable, dice. Por unidad tenemos 740 de longitud, ¿no? Y por calle, o sea, en función a la unidad por cada uno de ellos por el número de lotes, te va a dar, digamos, 44, ¿no? O sea, 740 por 6 sería, ¿no? 6 lotes de estas características. Hay 4 lotes que más corto, ¿no? 4 metros apenas la longitud, entonces todo eso se toma en cuenta para definir las longitudes de las conexiones domiciliarias. Después dice qué cosa, tipo de qué, de suelo debe ser, ¿no? Ahí hay normal del esnable y roca fisurada, o sea, roca suelta, ¿no? Profundidades promedio. Normalmente CEDAPAL acostumbra a tomar valores promedio, ¿no? Eso es importante. Y yo no quiero modificar en esto. La diferencia con CEDAPAL es que ellos trabajan con partidas. Nosotros podemos usar el mismo formato, pero vamos a definir tareas, ¿no? El buzón, por ejemplo, él te pone como tipo nada más, tipo 1, tipo 2, está tipificado ahí. Pero nosotros si queremos llevar los buzones para poder ejecutar obra interna, tenemos que detallar así como se ha detallado, ¿no? En los metrados, ¿no? Excavación, base, ¿no es cierto? Cuerpo, tapa, todos los elementos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que finalmente analizar, ¿ya? Y después tenemos la clasificación, dice, por rango, ¿no? Bueno, ahí están los rangos que definimos también para el agua, ¿no? Diferentes rangos, ¿no?
¿ya? Y eso se saca en función también a las cotas de los buzones, ¿no? Porque de repente pues puedo tener más grande o más alto de lo que está indicado ahí, ¿no? Entonces, ahí está cuando 3 puntos, que ya es bastante también, ¿no? Han hecho ahí la última columna, digamos, de esta clasificación por rangos, llega a 3 metros, ¿no? O sea que es bastante, ¿no? Bueno, hacia la derecha, igual, ¿no? O sea, se separa lo que es terreno natural, alturas en rangos, y de lo que es la roca fisurada, ¿no? O sea, más o menos se repiten las alturas, pero ya es otro tipo de suelo. ¿Por qué? Porque hay diferencias en las excavaciones. No es igual excavar un material normal del esnable, que así le llaman sedapal, y otro, digamos, de roca fisurada, que para los casos de carretera es la roca suelta, que llamamos, ¿no? Roca fisurada. ¿Ya? Después también hay un material afirmado de, digamos, es en la base, ¿no? Donde vas a colocar los tubos, se puede poner afirmado también. Y observaciones, alguna indicación que clarifique el metrado. Básicamente esas son las observaciones que hacemos, ¿no? Este formato es el de Sedapal, ¿no? Yo no quería modificar esto. La diferencia está, repito otra vez, en la descripción, ¿no? Porque mientras ellos orientan todo a partidas, porque ese es el reglamento actual, yo lo oriento a tareas o procesos. Esa es la diferencia. Pero el formato lo estoy respetando lo de Sedapal, ¿no? El Sedapal trabaja así su metrado, ¿no? Y es bueno que se familiaricen ustedes. No sé, si hubiera alguna pregunta más bien. ¿Preguntas? Como ven, es bastante simple, ¿no? La manera como se mezclan estas cosas. Lo único que necesitan ustedes son las indicaciones. Recuerden siempre que los metrados no manejan desperdicios, ¿ya? Los metrados no manejan desperdicios. Eso se hace, repito otra vez, en el análisis de costos. Por ejemplo, un fierro se metra geométricamente y en el análisis de costos pues se pone un porcentaje de desperdicio en el fierro mismo, ¿no? Fierro de media pulgada, vamos a suponer que es 1 kilo, pero siempre se pone 1,08, ¿no? Media pulgada, ¿no? Ese 0,8 es 8% de desperdicio, ¿no? Entonces, y ahí se considera, digamos, la partida por diámetro también, que es importante en esta variante que estamos haciendo, ¿no? ¿No? Estamos innovando cosas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la orientación de los presupuestos están orientados en cuanto a fierro, a diámetros. En cambio, FEDAPAL y todos globalizan a kilos, ¿no? Todo lo ponen en función de kilos y entonces no me sirve para pedido de materiales, ¿no? ¿Cómo voy a saber de cuánto es de 3/8, de media pulgada, si está globalizado todo en kilos? Esa es la razón por la cual lo hacemos por diámetro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No estoy recibiendo preguntas, ¿eh? Compañero, Aclaración. ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Bueno, esto, como ustedes aprecian, lo estoy llevando un poco rápido porque simplemente es para mostrarle, ya que la parte de metrados, ahí terminamos todo lo que es exposiciones de saneamiento y de carretera, ¿no? Lo que sí nos explayamos y hacemos talleres, todo esto es en lo que es su trabajo en sí, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que es imposible, digamos, analizar el costo de esto porque es bastante largo, ¿no? Yo prefiero hacer del que es el estándar, ¿no? De los cursos. Los cursos, digamos, están estandarizados para viviendas, ¿no? Básicamente viviendas o edificaciones en general, ¿no? Eso me lleva, digamos, a detallar a partir ya de metrados, ahí termina tanto saneamiento como carretera, y a abocarnos exclusivamente, porque luego de metrados tenemos que hacer ya entrar con fuerza los análisis de costos unitarios directos, ¿sí? Eso es. Bueno, ¿qué sigue de esta lámina? Creo que hemos terminado. ¿Qué sigue? ¿Termina ahí? ¿Qué sigue, Euler? Ya no, ingeniero, ¿me escucha? No sirve, no sigue nada más. Ahí acaba. Ya, entonces, miren, tú todavía no has pasado los expedientes de esta obra de saneamiento, ¿no? La de Bahía Blanca, creo que se llama en Ancón, ¿no? Una ampliación de un pueblo joven, ¿no? Posteriormente vamos a ver en todo caso
unas láminas en pizarra que tengo, digamos, de una pequeña urbanización, ¿no? Conexiones de agua, desagüe. ¿Te acuerdas de esa lámina? Bueno, esto se para CO 921. Pero hay ¿Las que unas nos sirvió láminas para ahí, hacer la EDT, ingeniero? no, son de obra de saneamiento de acá. Hay unos pequeños diseñitos que le he hecho en la pizarra. Si me puedes poner eso luego de esto, para empezarle el siguiente módulo. Tenemos que agotar esto, ¿no? Para explicar otras cosas, pues ahí en ese esquema van a aprender otras cosas más, ¿no? Ya, Parametraje. ahora lo descargo. Un momento, ingeniero, por favor. Ya. 5 minutos reiniciamos, ¿ya? El siguiente módulo. Ya, listo. 5 minutos. Bueno. Ingeniero, ¿están como pizarras que me ha pasado para que hagan PPT los muchachos o libre? Una pequeña urbanización de una manzana nomás, de 16 bloques. Esa es la pizarra. Ya, listo. A ver, Euler, Euler, Ya, ingeniero, ya las tengo. ya, a ver, ponlo ya la pizarra para explicar un poco más sobre el metrado de saneamiento. A ver, ¿puedes ampliar esto? Bueno, tú me estás poniendo ya del
expediente en sí de esta ampliación de este pueblo joven, pero no importa, vamos a ver de qué se trata esto. Yo tengo unas pizarras ahí donde explico este asunto de una manera más simple, ¿no? Esto ya son los planos en sí. Tiene dos partes. Solamente ustedes van a hacer una de las partes, porque lo otro se repite, ¿no? Básicamente. Ya la parte que van a repetir es justo la que me está mostrando acá, ¿no? Eh, Esto es de agua, porque hay conexiones, digamos, existentes y luego empalmes para la ampliación de esta línea de la matriz de agua, ¿no? Ahí pueden apreciar las calles. En este caso, primero se sectoriza, ¿ya? Es un poco diferente como estábamos viendo en una vivienda, ¿no? Esta es una obra más grande, digamos, y entonces se sectoriza. Una vez sectorizado, se puede coger, digamos, por calles, siempre de arriba abajo y de izquierda a derecha, nada más, ¿no? O sea, acá hay un detalle más abajo, donde están los circuitos. No sé si puedes mostrarme eso. Este es el trabajo que van a hacer ustedes, ¿no? Puedes mostrarme, hay unos circuitos, ¿no? Hay unos planos, digamos, que me muestran los circuitos, digamos, circuito 1, etc. Este es el plano en general, ¿no? Ya, estas son las secciones, ¿no? Típicas, digamos, ¿no? De las matrices que se van a ampliar, ¿no? Con sus accesorios, etcétera, ¿no? Lo que te pide es el circuito, ¿no? Ya está bien estas secciones, pero hay uno de circuitos acá mismo, en esta lámina, para explicar ahí, o no lo has puesto acá. Esas son las secciones transversales, circuitos, lo que está más arriba. Bueno, son detalles típicos de buzones, ¿no? Todo lo que he hablado acá lo tienen ya. Sí, pero estoy hablando de circuito, de agua, de redes de agua. Después, ya, ahí está, ¿no? Ustedes pueden, pues es que me estás cambiando agua y luego desagüe, ¿no? Para los perfiles longitudinales es para agua, desagüe, básicamente, ¿no? Pero me mostraste en antes de esos circuitos, no sé por qué lo quitaste. Ya, esta es la red general de agua potable, pero hay unos circuitos, bueno, en todo caso, lo pueden hacer también en esta planta, ¿no? ¿Ya? Pero hay unos circuitos ahí que era más fácil de explicar, pero bueno, pueden hacer en esta planta siempre siguiendo con la técnica. Si está sectorizado como primer sector o segundo sector, o todo finalmente, porque esto no es tan grande, ¿no? No es tan grande, ojo que van a ser de este de acá, ya el más chiquito, el otro es un poco más grande, porque tiene dos partes esto, dos planos. No, abajo, mira, pero amplía eso ahí, ese es un circuito, ¿no? Entonces, ya igualito, arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Pero acá tienen que poner el nombre de las calles, etcétera, ¿no? Sería calle 33, sigo bajando, calle 35, ¿no es cierto? Luego, ¿qué dice? Pasaje, y pasaje 7, pasaje 6, ¿no? En ese orden, ¿ya? En ese orden. Entonces simplemente ven en la calle tal, qué accesorios tiene. Yo estoy viendo ahí codos, estoy viendo válvulas, ¿no? Estoy viendo ahí esas cosas. Pero en el circuito está también incluido, digamos, los accesorios, ¿no? ¿No? Pero es fácil de deducir los accesorios, pues por ejemplo en la primera parte de la calle 36 tienen ahí una válvula, ¿no? Esa que está en triángulo, ¿de cuánto? 4 pulgadas creo que es, ¿no? ¿Cuánto es creo que es 4 pulgadas? Yo lo veo bien. 4 pulgadas es en Sí, la calle 36. Ya. sí. Entonces esa válvula va a ser de 4 pulgadas. También veo una T, ¿no? Una T de 4 pulgadas. Luego la válvula. Tengo un codo de 4 pulgadas. Tengo otra T arriba. No, pues no me muevas. Eso es lo que estaba explicando, ¿no? Entonces tengo una T hacia la izquierda, digamos, tengo cuánto de diámetro, que no veo, 4 pulgadas también, ¿no?
Entonces los accesorios están perfectamente, se dan en unidades y por tipo de accesorio, ¿no? Si son CO, si son TED, las válvulas aparte, todo, ¿no? Las dimensiones de las válvulas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la manera como barrería yo, digamos, esta parte del diseño, que está más claro, ¿no? Porque el otro está metido entre calles, esto está más limpio, ¿no? Y simplemente vamos a hacer un solo sector para el caso de ustedes, ¿ya? Este sector, no sé cómo se le llama en este plano, y luego por calles, ¿no? Entonces todo lo que hay en calles, tanto tuberías como accesorios, ¿ya? Eso sería todo, digamos, es bastante simple esto, ¿no? No necesita mayor explicación realmente, ¿no? Para hacer los metrados de agua en este caso, igual sería para lo del desagüe, ¿no? ¿Puedes mostrarme el plano de alcantarillas de este proyecto? Pero yo tenía unas pizarras, ¿eh? Que no sé, ahí estaba explicado de una manera simple todo, pero bueno, ya me he puesto esto ya. Ya, ok, muéstrame ahora la de desagüe, hacia la izquierda. Ya, eso que está en puntitos rojos son los buzones justamente, ¿no? Todos esos son buzones. Igualito se sigue el orden de arriba a abajo por calles y de izquierda a derecha y se acabó, ¿no? No hay más. Los buzones, por ejemplo, no sé, es que no veo la calle esta. Sí, es una vaina, sí. Veo todo borroso, todo cataratas también, pues, sí. Por eso pido la ayuda de Euler siempre, ¿no? O de Joel ahora en el otro curso, ¿no? Tienen que agrandarlo, leerme ahí, porque yo no veo bien los fondos cuando son blancos, ¿no? Por ejemplo, por eso yo mi máquina la he puesto con fondo negro, lo veo mejor. He tenido que adecuar. Igualito acá, ¿no? En buzones está para contarlos y es importante las cotas, ¿no? De fondo. ¿Ya? Ahí tienen buzón 1.10, por ejemplo. Tienen otro acá abajo, ¿qué cosa dice? 1.08 creo. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, las cotas de fondo te indican el flujo del desagüe, ¿no? Esa flechita está indicando que va del buzón superior, para el primero de la izquierda, ¿no? Hacia el buzón intermedio, ¿no? Entonces ahí se están marcando los flujos del movimiento del desagüe, ¿no? De las aguas servidas, ¿no? Eso es bueno ponerlo, digamos, cuando estamos trabajando con desagüe, porque recuerden que todo acá es, ¿qué cosa? Es por gravedad, ¿no? Entonces el sentido del flujo es importante, ¿no? Se entiende que las cotas mayores están pues a medida que yo voy bajando, ¿no? Para que pues ocurra el desagüe, digamos, las aguas servidas de una manera fluida, ¿no? ¿No? Eso es básicamente, ¿no? Y yo tenía unas láminas ahí, hombre, a ver si las ubicas, ¿no? ¿Ya? Trabajo bastante simple, realmente. No van a ser de los dos, porque esto Ingeniero, tiene dos partes. ingeniero, solo quiero hacer una pregunta. Son pizarras que me dio o que me envió junto con las otras que había hecho a mano para que lo pasen a PPT. Claro, esas pues, esas a mano, esas de la pizarra. Muestra mejor las pizarras, porque ahí yo hice unos esquemas para poder indicar adicionalmente algunos detalles de metrados, que es importante, ¿no? Son pizarras, son. Es un diseño que yo hice para poder explicar un poco más esto, ¿no? ¿Esa es la de la EDT? Ya, ahí está, pues, ¿no? Claro, bueno, está como EDT, ¿no? Pero había otra de metrados, ¿ah? Yo no sé si en la EDT nomás hice esto. Bueno, ahí están los buzones, por ahí nomás ponte. Por ejemplo, ahí tienen los lotes que le digo, son 16, 8 arriba, 8 abajo, ¿no? En esta avenida 1 que le estoy llamando. Y luego tienen la calle A, la calle B. Este es un esquema que yo hice, ¿eh? Entonces he puesto los buzones, partiendo del buzón 1, se entiende que ahí hay una intersección de calles seguramente, o simplemente continúa esa calle A, ¿no? Luego el buzón 2 si es intersección. ¿Cómo sería ahí, por ejemplo, si tiene dos entradas o una entrada, dos entradas, ¿no? El PVC 6 pulgadas ahí, y dos salidas. Tengo que hacer una media caña de tipo cruz, ¿no? Abajo. La media caña de tipo cruz, ¿no? ¿No es cierto? Una cruz se hace abajo en la media caña. Media caña se llama porque solamente se dibuja la mitad del diámetro de la tubería, ¿no?
¿ya? Y la que predomina siempre es el mayor diámetro. En este caso son de 6 pulgadas todas, por lo tanto la media caña va a ser de 6 pulgadas, ¿no es cierto? Esa es en la base. Entonces tengo sobre la calle, primero sería la avenida 1, ¿no? Arriba abajo, en ese sentido, luego el de calles. Entonces ahí tendría que ver buzón 2 y buzón 4 para la avenida 1. Luego, digamos, tenemos ahí lo que son tuberías propiamente, digamos, ¿no? También. Acá en desagüe no hay accesorios. Los accesorios se dibujan en la media caña, digamos, que corresponde a cada buzón, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, y después sigue la calle A, ¿no? De izquierda a derecha. Y arriba abajo solamente hay la avenida 1, ¿no? Los buzones, las tuberías, todo eso. De desagüe, se entiende, ¿no? Diámetro de 6 pulgadas de PVC, el naranja, ¿no? La calle A, ya los buzones, solamente habría buzón 1 para la calle A, ¿no? Porque el buzón 2 forma parte de la avenida 1, porque es el primero que hemos atacado, de arriba abajo. Luego de izquierda a derecha, buzón 1 nada más para la calle A. Luego a la derecha, la calle B, tengo el buzón 3 también, solamente eso. Porque 2 y 4 corresponden al buzón en la avenida 1, ¿no? Ya eso es en cuanto, digamos, a los metrados, ¿no? Cómo distribuir los buzones en este caso, ¿no? ¿Ya? Básicamente para eso me sirve este esquema, pues, ¿no? Para indicarles eso, ¿no es cierto? De cómo se metan los buzones. ¿Ya? En el análisis de costos tenemos que descomponer en cada componente, pues, excavación, inclusive en la EDT mismo se detalla a nivel de tarea, ¿no es cierto? Excavación, o sea, buzón, ¿no? Excavación de buzón, la base, la media caña, el cuerpo, el techo y marco y tapa de fierro fundido, ¿no? Que son los componentes básicos de las tareas que hay que hacer para un buzón, ¿no? Típicamente. Bueno, eso era básicamente. ¿Qué hora tenemos ¿Cuánto falta Todavía Douglas? está. Ingeniero, la verdad es que no sé qué habrá pasado con Zoom, pero no nos ha votado hasta ahora. Así que hay que darle nada más las 2 horas. Sí, pero ahorita tenemos ya 9:15, ¿ves, no? Sí, 9:20. 9:20, o sea, tenemos casi 40 minutos, ¿no? Sí. Para llegar hasta las 10. O sea, por eso pues me parecía raro, porque estamos en segundo y del primero creo, ¿no? No ha tenido corte, ¿no? No, no hemos ¿Ah? tenido corte. No, no hemos cortado. Bueno, no sé, pues es aleatorio, dice, que a veces regalan así aleatoriamente, nos ha tocado, pues, ¿no? O sea, Sí, pues. aleatoriamente para que sea más de 40, ¿no? Entonces, aprovechemos de esa aleatoriedad. Ya, ok, ¿alguna pregunta sobre buzones? Todo es intuitivo, repetitivo, lo único que tiene que ver para los efectos de armar la EDT y por lo tanto los metrados es seguir la regla, arriba, abajo, izquierda, derecha. En este caso, traducido primero en Avenida 1, que es de arriba abajo y solamente hay ella, y luego de izquierda a derecha sería calle A, calle B, ¿no? ¿Qué más? Ya, ok, vamos a entrar entonces ya esto es la tarea entonces en estos planos que debes entregar a tus compañeros, los planos, solamente un sector nomás, el otro sector no, ya porque el otro sector es más largo, ¿no? Más grande, pero suficiente este sector trapezoidal, ¿no? Que es más pequeño. ¿Ya? El asunto es que hagan ahí todo lo que tienen que hacer. También hay detalles típicos del buzón, por lo tanto, pueden ser su metrado detallado, ¿no? De fierro, de cofrado, etcétera, etcétera. Vamos a ver ya la lámina de carretera, ya, de una vez, ¿ya? Metrados de carretera. ¿Ya? Entonces, anda buscando metrados de carreteras. Empezaremos pues con el PowerPoint, ¿ya? Y explicado, carretera tiene otros componentes diferentes. La manera de metrar, todo cambia. Anda poniendo el PowerPoint.
Un ratito. No, esta menta, eso, para otra oportunidad. Bien, vamos a... Ya, pero este es análisis de costos. Yo te estoy hablando de la lámina de PowerPoint sobre carreteras primero, ya análisis de costos es otra cosa. El PowerPoint de carreteras, de metrados, Euler. Esta es otra cosa, análisis de costos. Es del material entonces que del siglo pasado, ¿no? Sí, 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 el PowerPoint, pues, de metrado de carreteras. Eso es lo que voy a explicar.
Ya, ingeniero, lo que pasa es que he estado en el drive, pero ¿cómo se llama? De- 9:21. sí, 9:21 el ciclo pasado. Ya lo llevo. Ya. Igualito, ¿no? Vas a leer tú y voy a explicar, ¿ya? No creo que nos alcance todo esto para hoy día, pero tenemos 30 minutos. Bueno, vamos a iniciar otro tipo de proyectos, carreteras en general, ¿no? Estas láminas fueron preparadas ya hace 2 ciclos, ¿no? Y son muy útiles. Bueno, sigamos. Sigamos. Ya, bueno, movilización y desmovilización de equipos. Consiste en el traslado básicamente. Igual, ¿Cómo? igual siguen siendo partidas, ¿no? Igual siguen siendo partidas. Claro, está dentro de trabajos preliminares. Ya, básicamente lo que consiste es en el traslado de equipos y, bueno, y transportables y autotransportables, además de los accesorios para la ejecución de las obras, ¿no? Desde su origen y su respectivo retorno. Esto incluye la carga, el transporte, descarga, el manipuleo, operadores, permisos y seguros requeridos, ¿no? Su Ya, unidad de medición es de forma global, GLB. así es. Bueno, voy a explicar más, ¿no? En Ya, principio que la movilización está separada de la demovilización en nuestra EDT, ¿no? Acá se trabaja como una sola partida, ¿no? Pero eso no funciona, nunca ha funcionado, pero tenemos que respetar porque todavía no se han cambiado las leyes, ¿no? Acá en el Perú. Lo primero que hay que hacer es el programa de obra, el interno, para definir la cantidad de equipos mínimos que requiere la obra. Y eso se hace trabajando con elementos estándares, ¿no? Día de 8 horas durante de lunes a sábado, ¿no es cierto? Son 48 horas. Luego de determinados los equipos, se ve aquellos que requieren, digamos, transporte y los que van por su propio medio, como volquetes, cisternas, todo van por su propio medio. Pero un cargador frontal, un tractor, un rodillo, requieren una plataforma, ¿no es cierto?, para ser llevados al lugar de la obra. Y eso es lo que analizamos. Analizamos, digamos, cuántos transportes van a haber digamos, por su propio medio y los que requieren transporte propiamente. Se ve los fletes correspondientes, ¿no? Se hace un análisis, digamos, de cuántos trailers pues van a ir llevando estos equipos, cuántos volquetes, en fin, esa es la planificación previa que hay que hacer. La relación de equipo mínimo se llama. En base a esa relación de equipo mínimo, es que se determinan cuántos camabajas van a haber en la obra o van a llevar la movilización, cuántos hay por su propio medio, se cuantifica eso, se costea y toda esa suma al final se globaliza, ¿no? Por eso acá habla de un valor global, ¿no? Ya como medición, como medición. Ya, ok, seguimos con topografía y georreferenciación. ya. Esto comprende básicamente los trabajos de georreferenciación, como dice, replanteo, puntos de control, trazado del eje de la carretera, la colocación de las estacas, monumentación, si lo viera, y levantamientos diversos, ¿no? El estancado, perdón, el estacado no deberá ser mayor de 20 metros en tramos en tangente y de 10 metros en tramos en curvas. Ahora, la topografía y la georreferenciación se miden en kilómetros, ¿no? Bueno, voy a ahondar un poquito más pues sobre esto de la topografía. La supervisión tiene equipo de topografía en obra, un topógrafo, etcétera, ¿no? Ahora con estación total. ¿Por qué? Porque la obligación de la supervisora es dejar los puntos de intersección, los PI. A partir de los puntos I y el trazo de la carretera, que es lo que se te asienta en cuaderno de obra, etcétera, el supervisor, recuerden que el supervisor apertura el cuaderno de obra y lo cierra el cuaderno de obra. Entonces ellos ponen, digamos, la entrega del terreno, siendo las tantas horas, se hace entrega oficial del terreno, pero muchas veces eso no define el arranque del proyecto. El arranque del proyecto, por lo general en el Perú, se da cuando te dan la plata, digamos, del adelanto directo, que se llama así, o en efectivo, ¿no? Cuando te dan ese dinero, que por lo general es posterior a la entrega del terreno, entonces eso marca el arranque o inicio oficial de la obra, ¿no? El que sea mayor, dice, ¿no? El reglamento.
por lo general es mayor siempre la entrega del dinero, el adelanto, ¿no? A partir de ahí arranca también el inicio de la obra, ¿no? Y eso hay que anotarlo en el cuaderno de obra, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, los PI entregan la supervisora. Y ya en base a ese trazo, que básicamente son puros tangentes, hay que desarrollar en los PI las curvas de transición, ¿no es cierto? Para la tangente, ¿no es cierto? Para unir tangentes, curva de transición. Entonces, esas curvas por lo general, las secciones transversales se hacen cada 10 metros y las tangentes cada 20 metros el estacado para sacar las secciones transversales cada 20 metros, ¿no? Esos son los planos que te entregan finalmente, ¿no? ¿Correcto? Eso es básicamente en la cuestión de topografía y georreferenciación. Siguiente. Ya, Siguiente. mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial. En esta partida deberá abarcar pues, los siguientes aspectos, ¿no? Control temporal de tránsito y seguridad vial, mantenimiento vial, transporte de personal, desvíos a carreteras y calles existentes, provisión de señales y mantenimiento adecuado de tránsito, PMTs, ¿no? Ahora, el mantenimiento de tránsito y seguridad vial se viene en forma global, GLB, ¿no? Ingeniero. Ya. Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de mantenimiento de tránsito es porque hay algunos desvíos temporales, ¿no? Entonces requiere, digamos, aparte de ello, también tenemos que hacer mantenimiento de accesos a canteras, por ejemplo, que no está contemplado acá, pero es parte del mantenimiento del tránsito también, ¿no? Acceso a canteras, mantenimiento de ellas, ¿no? ¿Ya? Básicamente es eso entonces, ¿no? Desvíos, etcétera, donde requiera, digamos, pues una fluidez del tránsito, porque no puedo detener y cortar la vía y no darle una solución, digamos, con vías alternativas, ¿no? Para que sigan circulando por ahí los vehículos, ¿no? ¿Ya? Es algo que sea una carretera totalmente virgen, ¿no? Como hemos hecho muchas en la selva, sobre todo, la zona de Jepelacia, en fin, por ahí por el departamento de San Martín, ¿no? Hemos hecho varias carreteras nuevas, ¿no? San Pablo, San José, y así, ¿no? Bueno, entonces, ahora campamentos. Campamentos, ya, estas son las construcciones necesarias para instalar la infraestructura que permita albergar a los trabajadores, los insumos, maquinaria, equipos y otros, ¿no? Que incluye la carga, descarga, transporte de ida y vuelta, el manipuleo y almacenamiento, los permisos, seguros y otros. Igual, el campamento también se medirá en forma global, ¿no? Claro, miren, yo quiero aprovechar acá de explicarle algo más sobre campamento. Estábamos haciendo, mira, tú estás en Chota, debes conocer Querecotío en Cutervo, ¿no? Querecoto, Querecotío, no sé si conoces, Eula. Sí, Está cerca ingeniero, ahí sí. Bueno, ahí nosotros hicimos una mini central, es pequeña, ¿no? Para la población y alrededores. Y hicimos una carretera de 19 kilómetros, pero además de ello, de la altura de Huambos, que también debes conocer tú, de la altura de Huambos, pasamos por Pacopampa, Querocoto, hicimos, digamos, un arreglo de la carretera, ¿no es cierto? Una renovación de la carretera. Y de Querocoto a Querocotío igual, otros unos 32 kilómetros, digamos, todo eso, lo mejoramos, ¿no? Mejoramiento de carretera. Pero hicimos nuevo, 19 kilómetros, desde el pueblito de Querecotío hacia la Bocatoma, ¿no? Entonces hicimos el desarrollo de una carretera de 19 kilómetros. Y el campamento inicialmente lo pusimos, digamos, dentro del poblado, ¿no? Porque solamente iban máquinas principales, digamos, la del acceso inicial. Así que pusimos a nuestros operadores de máquina pesada, ahí, ¿no? Unas casitas que alquilamos dentro del pueblo de Querecotío. Pero se dio el caso de que las chicas, pues, bueno, es una condición humana, ¿no? Cuando siempre le entra curiosidad por lo nuevo, ¿no? Gente que nunca habían visto, todo. El problema fue que hubo una fiesta, digamos, un fin de semana, y ahí en Cutervo, que yo creo que en Chota es lo mismo, usan, digamos, unos machetes curvos, ¿no? Así que ahí se emborrachan con yonque, ¿no? Que es de la caña de azúcar, pero fresca, no fermentada, pero fresca. Y caramba, tenían pues entre ceja y ceja a esta gente, ¿por qué? Porque supuestamente le estaban quitando a sus chicas, ¿no? Y uno de estos locos agarró el cuchillo y comenzó a perseguirme tratando de pues alcanzarlo.
Así que se generó un problema social ahí, ¿no? Que tuvimos que... O sea, lo que quiero decir es que los campamentos traten siempre de sacarlos fuera de las zonas urbanas, ¿ya? Eso es vital. Y tienen que estar en zonas de quebrado donde hay abundante agua, ¿no? La ubicación de los campamentos. No tiene que ser, digamos, si tengo una carretera de 50, colocar exactamente en el 25, ¿no? Eso no es, tiene que ver la quebrada más cercana, que está alrededor del 25, sí, ¿no? Para una mejor distribución de la gente y también de los equipos, ¿no? Seguramente en ese campamento también está el taller central, ¿no? Pero esa es la experiencia que yo tengo cuando yo era, ¿qué le digo? Pues no el jefe de obra, porque era el que supervisaba al residente de ahí, ¿no? Pero yo iba frecuentemente y en un momento dado tuve que asumir la dirección, pues porque este residente se perdía, ¿no? O sea, los fines de semana se emborrachaba, todo esto, un desastre. Yo estaba de las 6 de la mañana ya hablando a la gente ahí, organizando todo, pero el campamento es vital, pues es una obra, ¿no? Con Gray Montero tuvimos un campamento también en las afueras, completo, y teníamos una planta de tratamiento de agua, ¿no? Portátil, ¿no? Muy interesante, una planta de tratamiento portátil de agua, pues porque hay que cuidar el estómago de toda la gente y de uno mismo, ¿no? ¿No? Ahora se está tratando de hacer con bidones de agua, etcétera, etcétera. Porque otra vez, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en la carretera de San Pablo a San José de Sisa, nosotros hervíamos el agua ahí que discurría, ¿no? Por la quebrada. Lo hervíamos, pero tenía un sabor raro, ¿no? Así que luego decidimos comprar bidones, pues más caros, pero hay que cuidar, como digo, ¿no? La salud de la gente, ¿no? Y los campamentos también es importante sacarlos fuera de la zona urbana, ¿no? Pues, por esa experiencia, ¿no? Ok, siguiente. Ya bien, Siguiente. desbroce y limpieza del terreno, ¿no? Consiste Ya. básicamente en rozar y desbrozar la vegetación existente, destroncar y desenraizar árboles, así como limpiar el terreno en las áreas que ocuparán las obras, incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio, pues, ¿no? Y libre de toda vegetación. La unidad de medida del área desbrozada y limpiada será la hectárea, ¿no? Esa es su medida. O sea, este es previo, digamos, al trazo y replanteo, ¿no? Sí. Porque si estoy en una zona, digamos, que tiene muchos arbustos, yo tengo que limpiar eso, ¿no? Desbrozar. Los tocones se dan cuando yo corto el árbol y lo dejo muy pequeño, pero están con sus raíces ahí, ¿no? Entonces hay que hacer todo un tratamiento para sacar tocones, ¿no? Que son, pues, digamos, la parte ya pequeña que queda de un árbol, ¿no? Se entiende un tallo grande, ¿no? Y está encerrado sus raíces y todo eso se llaman tocones, ¿no? Bueno, básicamente es eso, entonces, no hay que hacer, este trabajo es previo, digamos, al trazo y replanteo. Ahora, excavación de explanaciones, explícame. Ya, este trabajo consiste en el conjunto de actividades de excavar y remover hasta el límite de acarreo libre, que es 120 metros, los materiales Ah, provenientes de los cortes requeridos para la explanación y préstamos, pues, ¿no? Su unidad de medida es el bueno, metro cúbico. claro, pero hay diferentes tipos de excavaciones, ¿no? No sé si más adelante se dice. A ver qué dice ahora, me Claro, cuenta. dice, como partida de pago en la primera alternativa es excavación sin clasificar. Igual, la unidad de medida es el metro cúbico. Y en la segunda alternativa, por ejemplo, excavación clasificada, ¿no? Puede ser excavación en roca fija, roca fracturada o material suelto. Así es. Claro, es cuando te dicen excavación no clasificada, no clasifican nada, pues roca suelta, roca fija, material suelto, todo está mezclado ahí, ¿no? Pero cuando te dicen, digamos, excavación clasificada, tienes que ponerlo por rubro. De las dos maneras se usan en los expedientes, ¿sabes? Yo le dije inclusive que para evitar las coimas se hacía, digamos, sin clasificación, ¿no? Pero eso acarrea otro problema también, ¿no? El problema que ya planteamos la vez pasada, ¿no? Sobre todo en el promedio ponderado del valor que va a representar esa excavación no clasificada, ¿no? Seguimos, seguimos. Sigue. Bien, excavación en roca fija. Esto comprende la excavación de masas en roca mediana o fuertemente litificadas que debido a su cementación y compactación requieren el empleo sistemático de explosivos, tal y como vemos en la imagen, ¿no?
Para iniciar los trabajos de perforación y voladuras de rocas, se deberá presentar en primer lugar un procedimiento ejecutivo con carácter de obligatoriedad para ser aprobado por la supervisión, en el cual debe establecerse los criterios de voladuras, las mallas de perforación, las cargas respectivas, los tipos de explosivos, los equipos a utilizar y demás, ¿no? Considerando también que se cumpla con los requerimientos ofrecidos en la propuesta técnico-económica del contratista para realizar esta partida de voladura en roca, ¿no? Este procedimiento deberá estar en concordancia con el estudio geológico y geotécnico que forma parte del estudio definitivo. Ya, ustedes, ya este es un dato aparte, esto, tómenlo como un tip de IP. Normalmente una compresora, ya la mínima es de 150 PSI. ¿Por qué? Porque los martillos, digamos, para hacer estas perforaciones requieren 150 PSI. Si yo les digo compresora de 450 PSI, ¿cuántos martillos puede, digamos, manipular? ¿Cuántos? 3. 3, pues, porque cada martillo te lleva 150, ¿no? Luego, en las mangueras es conveniente colocar lo que se llama una lubricadora, ¿no? Esa lubricadora llamada chanchita es necesaria, ¿no? Para poder lubricar, digamos, cuando tenemos que hacerlo más de 100 metros, ¿no? Ahí es obligado poner una chanchita, ¿no? Bueno, ya son detalles, digamos, constructivos, ¿no? Básicamente. Ya, ok, excavación en roca fija, entonces, es con explosivos. Siguiente. Siguiente. Bien, queda excavación en roca fracturada o suelta y excavación en material suelta, ¿no? En roca suelta, comprende la excavación de masas de roca fracturada, cuyo grado de cementación requiere el uso de maquinaria con accesorios auxiliares, rippers u otros, ¿no? Y explosivos, de ser el caso, explosivos en pequeña magnitud. Comprende también la excavación, remoción y o fragmentación de bloques con volumen individual mayor de 1 metro cúbico, procedentes de macizos alterados o de masas transportadas por acción natural y que para su fragmentación requieran el uso de explosivos. Ya, ok, básicamente es un D7 con un ripper de 2 uñas, como en el ejemplo que se está mostrando ahí, ¿no? En esa gráfica, ese es el ripper, ¿no? Puesto en la parte posterior del tractor, hacia adelante está la hoja topadora, ¿no? La hoja de corte. Y atrás un ripper, porque hay ripper con una uña, con 3 hasta 4 uñas, ¿no? Pero la que se ha tomado como estándar desgarrar con ripper de 2 uñas es lo que determina, digamos, el tipo de roca suelta, ¿no? Como roca fracturada o fisurada. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ya en material suelto, lo que comprende son la excavación de masas de rocas fracturadas cuyo grado de cementación, es el mismo, comprende también. Es lo mismo, ingeniero. Procedentes de macizos alterados o de masas transportadas por acción natural. ¿Cuál es lo mismo, perdón? ¿Material suelto que roca suelta? Eh, No. no, acá han puesto lo mismo, digo. Ah, pero básicamente, La para excavación que es en sea terreno un natural, pues, material, ¿no? Material suelto. sí, no necesita ripper, pues el material suelto es simplemente la hoja topadora, la hoja de corte, nada más. Claro, ahí está el tractor de 7. Ya, un D7, pues, pero, como digo, simplemente se hace. Ya, ahora vamos a ver cosas interesantes, ya, vamos a ver la volumetría, que es lo que diferencia del resto, ¿no? Entonces hay como 5, digamos, de estos esquemas que ilustran, pues, cómo se hace el metrado, ¿no? A ver, hay uno que está en corte, en media ladera, ¿no? El del lado derecho. Área de relleno, está, digamos, en un corte cerrado mostrado en el lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo media ladera abajo y ya relleno total, ¿no? El lado izquierdo, en la segunda gráfica, ¿no? En Sí, fin, hay varias combinaciones. Al final, hay 5 casos que nosotros estudiamos en los metrados, ¿ya? Y vamos a ir viéndolo paso a paso. Pues, termina de leer esto, porque luego una serie de secciones, digamos, al lado derecho, ¿no? claro, las superficies de las zonas de desmonte y terraplén serán el punto de partida para el cálculo del volumen entre perfiles, de acuerdo con el sistema que se fundamente en el cálculo del volumen del prismoide. Se puede establecer que entre dos perfiles transversales, por ejemplo, existe ese prismoide del que hablamos,
cuyas bases son las superficies de desmonte o de corte, o incluso de terraplén, ¿no? Y se establece como la fórmula que vemos aquí. Sí, una tingencia más, una recomendación. Cuando hablamos de metrado de movimiento de tierra, el metrado se hace in situ, o sea, en caja, tal como está, digamos, la forma topográfica del suelo, ¿no? Cerro, lo que sea. Y la eliminación en el análisis de costos se pone el desperdicio o el esponjamiento en este caso, ¿no? Si es material suelto, hay un esponjamiento de alrededor de 30%, si es roca suelta hasta 40 o 50%, si es roca fija más del 50%, 60, 70%, ¿no? De volumen adicional por esponjamiento. Pero eso se hace en el análisis de costos, más no en el metrado. El metrado es medido in situ, ¿no? En la caja, tal como está, tanto rellenos como cortes, ¿ya? Esa aclaración hago, ¿ah? Siguiente. Siguiente. Ya, el caso 1, cálculo de volúmenes entre dos perfiles, con desmonte y terraplén. Se calcula como el volumen de desmonte es la distancia que hay entre ambos perfiles sobre 2 por el volumen de desmonte al cuadrado sobre, perdón, el área de desmonte al cuadrado sobre desmonte más terraplén, ¿no? Igual, lo mismo para Claro. el volumen de terraplén. Ya, ¿Aló? eso, digamos, son cuando hay dos tipos diferentes de sección, uno en corte y otro en relleno, ¿no? ¿No? Se emplea esa fórmula, ¿está bien? ¿Ya? Y en tangente ustedes saben que el D minúscula es 20 metros, en curva ese D minúscula es 10 metros, ¿no? ¿No? Para la aplicación, digamos, del metrado, ¿no? Se utilizan diferentes fórmulas, ¿no? Depende del caso. A ver, en el segundo caso, ahí tienen el esquema. Ya, si las Ponen un secciones descontento. están a media ladera, correspondiéndose las áreas de corte y las de relleno, el volumen de desmonte vendría a ser la distancia sobre 2 por el área de desmonte, el primer perfil de desmonte más el Son las segundo. secciones medias, el D1, Claro, el D2 te está indicando la sección media, ¿no? De cada uno. La longitud en tangente son 20 metros, el D minúscula, ¿no? Es una fórmula simple esta, ¿no? así Igual es. para el otro caso, ¿no? El desmonte o corte, ¿ya? Terraplén o relleno, ¿ya? Para que se entienda mejor qué es el DT, el DD, ¿no? El volumen de desmonte, el volumen de corte. El terraplén es relleno. Igual para el volumen de relleno, ¿no? Ahora, en el caso 3, si una de las secciones está en corte completo o relleno completo y el otro está en media ladera, igual en primer lugar se debe calcular la distancia A desde el eje al punto de intersección y luego trasladar esta distancia al perfil con un solo tipo de sección, ¿no? De tal manera que, Claro, o claro, todo en corte o todo en relleno, ¿no? Esa es la única diferencia, son distancias por áreas medias, ¿no? así es. ¿Está bien? En el fondo es de 1 más de 2 entre 2 realmente, ¿no? Esa debería ser la fórmula. Ese de 2, más importante es que esté entre paréntesis de 1 más de 2 entre 2, ¿no? Porque es la distancia, la sección media, ¿no? Todo en desmonte, o sea, todo en corte o todo en relleno o terraplén, ¿no? ¿No? Así son las fórmulas de media ladera. ¿Ya? Otro caso, tercer caso, a ver. Ya, básicamente, como decía hace un momento, en primer lugar se debe calcular la distancia A, ¿no? Que se muestra aquí, para que esa distancia, desde la cual está, o que separa, ¿no? Al relleno del corte en el primer perfil, el perfil 7, se pueda trasladar también al perfil 8 y así, pues, podamos hacer el cálculo, ¿no? Entre ambos. Por ejemplo, ahí tendríamos solamente el relleno con el corte D con el relleno T2 y de ahí calculamos el relleno parcial y el corte parcial, ¿no? Y en el otro caso, teniendo el relleno T1 y el relleno T3, vamos a calcular todo lo que es todo lo que se va a rellenar, el volumen de relleno parcial. Sumamos los rellenos parciales y el corte parcial que encontramos y vamos a encontrar el volumen de relleno total, el volumen de relleno perdón, de corte Este es total. el caso 3, donde tengo por un extremo, digamos, media ladera y 20 metros
Después tengo, digamos, ¿no? El P6 que está marcando ahí, o el P8, perdón, pero tengo todo en relleno, ¿no? O sea, en terraplén, T viene de terraplén o relleno, ¿no? ¿No es cierto? Cuando tenga ese caso, aplico esta fórmula, ¿no? O sea, cada caso, de esas gráficas que están acompañando a cada caso, ¿no? Determinan fórmulas diferentes, ¿no? De cálculo, ya para los metrados, ¿ya? Son diferentes, evidentemente. ¿Ya? Ahí están indicadas las fórmulas, pues. Ya, tercer caso, cuarto caso, hay otra lámina. Ya, para el cuarto caso, solo se trata de volúmenes entre dos perfiles cuando ambos son de corte, ¿no? De uno y de dos. Igual se calcula como la suma de ambos, por la distancia entre dos, ¿no? Realmente son áreas medias, ¿no? De 1 más de 2 entre 2 por D, ¿no? Así No sé es. por qué le han puesto el D entre 2 y confunde, ¿no? Para los que no saben esto. Pero realmente ese 2 debe ir entre las áreas medias, ¿no? Por la distancia que es 20 metros en tangente o 10 metros en curva, ¿no? Y se acabó, ¿no? Eso es cuando tienen este perfil de la misma naturaleza, ¿no? Pero diferentes áreas, por supuesto, no es constante, ¿no es cierto? Pues tienen un área, digamos, acá en corte, ¿no? Pero en el otro lo tienen, digamos, un corte mayor, ¿no? Bueno, el caso 5 que les digo, a ver, es el último. Caso 5, igual, el cálculo del volumen de relleno, Los la semisuma de ambos perfiles áreas, por la distancia que áreas tenemos. en terraplén, ambos son terraplenes, ¿no? Claro, Simplemente relleno. son áreas medias por distancia, ¿no? Ya, a ver, el formato ese, ¿puedes ampliarlo, por favor? Acá tiene un formato bastante simple, realmente. Se van tomando las progresivas a un lado, ¿no? Las progresivas, cada 20 metros, lo que es corte o relleno se van poniendo, ¿no es cierto? De acuerdo a las secciones y a los diferentes casos que se puedan presentar, ¿no? Simplemente son corte y relleno, ¿no? Tanto en el área primero y luego en volumetría. Y luego se va llevando un acumulado en corte y con un acumulado en relleno. Este es un formato clásico para movimiento de tierras, en este caso de carretera, ¿no? Es bastante simple esto. Hay que tener en cuenta las 5 fórmulas dependiendo de los 5 casos, ¿no? Nada más. 3 de ellas, digamos, son áreas medias, ¿no? Por la distancia, ¿no? Sea en tangente o sea en curva. Y las otras 2 sí diferentes, ¿no? Eso es bastante simple, no puede haber. Sigue. Ya, listo. A ver, ahora, terraplenes, pues, ¿no? Este trabajo consiste en escarificar, nivelar y compactar el terreno de fundación, así como de conformar y compactar las capas de relleno, base, cuerpo y corona, hasta su total culminación, con materiales apropiados provenientes de las excavaciones del prisma vial o préstamos laterales o de cantera, ¿no? Realizados luego de la ejecución de las obras de desbroce, limpieza, demolición, drenaje y subdrenaje, de acuerdo con la presente especificación, el proyecto y aprobación del supervisor. Su unidad de medida es el metro cúbico. Ya. Bueno, ahí no hay mucho que agregar, pues ya he hablado ya en general. Lo que sí en terraplenes se hacen en capas por lo general de no más de 30 centímetros, por, digamos, la capacidad que tienen los rodillos lisos vibratorios autopropulsados, ¿no? 12 toneladas, 16 toneladas, no más, hasta 20 probablemente, ¿no? Son capas de 30 máximo porque queden 25, ¿no? Entonces se va haciendo por capas esos terraplenes. Luego se hace, para pasar a la siguiente capa hay que hacer la prueba de densidad o Treckler mejor, con Treckler, ¿no? Se hace al toque, digamos, porque estos aparatitos se le hace un hueco ahí de 30 centímetros, 25 en este caso, se saca las muestras, te da la máxima densidad seca, el óptimo contenido de humedad, y acá mínimo en terraplenes tiene que ser mínimo, 95% del producto modificado. Ya en su base aumenta 98%, ¿no? Ya, mejoramiento de suelos. Ya, mejoramiento de suelos. Este trabajo consiste en excavar el terreno por debajo de la subrasante o de fundación de terraplenes y su reemplazo parcial o total con materiales aprobados debidamente conformados, acomodados y compactados. De acuerdo con la presente especificación, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señaladas en los planos del proyecto, además de las instrucciones del supervisor, ¿no? Su unidad de medida es el metro cúbico.
Sí, por ejemplo, uno de los tramos de la vía Los Libertadores, esa carretera de Pisco a Ayacucho, con COSAPI, estaba trabajando en COSAPI, pero yo ya no estaba en obra, sino simplemente instruía a la gente que iba a hacer el control del programa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí se hizo mejoramiento. ¿Por qué? Porque a nivel de subrasante, ya saben lo que es subrasante, ¿no? Los cortes y rellenos, digamos, al final generan una plataforma cuyo punto superior, digamos, a la altura del eje, genera lo que se llama la subrasante, ¿no? Se tuvo que cambiar ese material gredoso, ¿no? O sea, de estas arcillas, digamos, ¿no? Pues expansivas. Entonces, definitivamente se sacó todo ese malo material y se puso material de cantera, ¿no? Con las granometrías adecuadas, de acuerdo al diseño, digamos. Y adicionalmente a eso, lo reforzamos con subdrenes, ¿no? No drenes, los drenes son superficiales. Los subdrenes, pues, están en altura, ¿no? Que abarcaba toda la altura, digamos, del terraplén, ¿no? Entonces ahí hicimos subdrenes, ¿no? Subdrenes con tubería PVC con perforaciones 360 grados, envueltas en estas HDPE, ¿no? Estas membranas, digamos, de polietileno de alta densidad, ¿no? ¿No es cierto? Y luego material granular en la parte superior, digamos, para permitir, digamos, ¿no? Pues la filtración correspondiente, ¿no? Y darle la estabilidad que requería este terraplén, ¿no? Ese es mejoramiento del suelo, por ejemplo, ¿no? Ok, seguimos, Bien. seguimos. Ahora tocaría firmado, ¿no? Dentro de lo que es Ya, ok, afirmado. Mira, no tenemos por qué correr tanto, ¿eh? Ustedes, esto lo vamos a ver a partir de acá, el próximo martes, que vamos a barrer ya todo carretera para dejarle su tarea. Ustedes tienen que entregar algunos trabajos pendientes, me parece, hasta el lunes, ¿no? ¿Ah? Sí, Hasta sí, el próximo lunes. sí, ingeniero. Ya. Entonces, este trabajo de metrados pero todavía de carretera no va a ser solo saneamiento, carretera todavía estamos desarrollando, ¿no? Y luego vamos a ver el plano de un mejoramiento o rehabilitación de una carretera Cajay en Piura, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver después. Todavía no es presentado el expediente. Pero anda adelantándole en todo caso los expedientes ya de estos tres, ¿no? Los proyectos, ¿no? Puedes hacerlo. Entonces, el próximo, a ver, si yo le voy a dejar tarea, entonces, hasta el jueves en la noche de la próxima semana, va a entregar este metrado de esta horita sencilla de saneamiento, ¿no? Que es una ampliación en Ancón, ¿no? De un pueblo joven en Ancón. ¿Ya? Se lo van a presentar hasta el jueves próximo de la noche, 11 de la noche siempre. Lo van a entregar a Euler ahí, a Rojas, Felipe Rojas, para que coordine, ¿no? Y entreguen ordenado, pues, al que habla, ¿no? ¿Ya? Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración. Todavía el trabajo de esto está pendiente, pues, porque ni siquiera estamos terminando, ¿no? Así que vamos pausado también. Ya la próxima semana terminamos todo lo que es carretera y ya nos abocamos directamente a lo que es el tema del curso, ¿no? Con su trabajo escalonado todo, que es una vivienda de 2 pisos más azotea, cuyo expediente técnico se lo va a proporcionar Euler también, ¿no? Bien, ¿no hay preguntas, Euler? No, ingeniero. Compañeros, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a cortar ahí, pues, Euler, ¿eh? Ya faltan 5 minutos, creo. No, ya son las 10 y Ya, 2, ingeniero. uy, la dije, ya. Ya, pues, ahí nomás nos quedamos hasta seguir el próximo martes, ¿no? Vamos a terminar esto y a entrar a un tema más interesante cuando hagamos los talleres, ¿no? Ahí es donde van a aprender más, pues, pero como le digo, este es un valor agregado al curso, ¿no? O sea, los otros profesores no saben nada de carretera, saneamiento, ni siquiera cómo se metra, ¿no? Por lo menos ya tienen una idea para lo que son carreteras ahorita y anteriormente saneamiento, ¿no? Metrado. Pero la parte ya completa con análisis de gastos generales, costo directo, todo solamente va a ser de la vivienda, ¿eh? Eso es todo. Hasta luego, jóvenes. Hola, ingeniero.